¿Alguna vez te has preguntado si es posible engañar al creador del universo o si tus propios deseos pueden cegarte ante la presencia misma de lo divino frente a tus ojos? Bienvenidos a un viaje a las profundidades de las llanuras de Moab, un territorio cargado de tensión, donde el destino de un pueblo entero dependía de la palabra de un hombre que caminaba en el filo de la navaja entre la bendición y la maldición. Hoy conocerán la verdadera historia profunda, mística y aterradora de Balaam y el asombroso evento de la burra que habló por Dios, una narrativa que nos enseña que nada escapa al soberano control del Todopoderoso, incluso cuando el corazón humano intenta torcer su voluntad. En este video titulado Balaam, la burra que habló por Dios, descubriremos que la soberbia puede convertirnos en seres más ciegos que los animales de carga, y que la voz de Dios puede surgir de los lugares más inesperados para detener nuestra caída. Te prometo que al finalizar esta historia, tu visión sobre la soberanía divina y tu propia obediencia cambiará para siempre. Antes de adentrarnos en esta historia sagrada, ve a los comentarios y escribe: Señor, abre mis ojos para ver tu voluntad. Presta mucha atención a cada detalle, pues en el cierre de esta narración se encuentra la revelación más grande sobre la protección de Dios sobre su pueblo. Si valoras estas historias que alimentan el espíritu, suscríbete y activa la campanita. Comenzamos. El sol caía con una inclemencia abrasadora sobre las tierras de Moab, un reino que en ese momento se encontraba sumergido en un estado de pánico absoluto y parálisis colectiva. El rey Balac, hijo de Zippor, observaba desde las altas torres de su palacio cómo una marea humana, el pueblo de Israel, se extendía por las llanuras como una plaga de langostas que amenazaba con devorar todo rastro de verdor en su camino. No era solo un ejército, era una nación entera que traía consigo historias de milagros espantosos, de un mar que se abría y de reyes poderosos como Sehón y Og que habían caído bajo el filo de su espada. El aire en el palacio de Balac estaba cargado con el olor del incienso quemado en honor a dioses mudos y el sudor frío de generales que sabían que sus murallas no serían suficientes contra un dios que peleaba desde los cielos. Balac sentía un nudo en la garganta, una opresión en el pecho que no le permitía dormir, pues comprendía que la fuerza física era inútil contra el favor divino que envolvía a esos exiliados de Egipto. La tensión política en la región era insoportable. Los moabitas y los madianitas, antiguos rivales, se unían ahora en un susurro de terror, conspirando en la oscuridad de las tiendas para buscar una solución que no fuera el enfrentamiento directo. El rey sabía que necesitaba algo más que flechas y escudos. Necesitaba una fuerza metafísica, una palabra que pudiera quebrar la moral de Israel y drenar la fuerza de sus brazos. En su mente, solo un nombre resonaba como una esperanza oscura: Balaam, el hijo de Beor, el hombre cuya lengua era capaz de tejer bendiciones que prosperaban y maldiciones que secaban las raíces de las naciones. El ambiente en Moab era de una espera sepulcral, una calma tensa antes de la tormenta, donde el destino de miles de almas comenzaba a depender de un mensajero enviado a las lejanas tierras de Petor, junto al gran río Éufrates, llevando consigo el precio de la traición y la ambición. Cada movimiento de Balac estaba dictado por el miedo, un miedo que nublaba su juicio y lo empujaba a buscar el poder de Dios a través de un hombre que, aunque conocía la voz del Altísimo, tenía un corazón que empezaba a inclinarse peligrosamente hacia el brillo del oro y el honor de los reyes. Los mensajeros de Balac, una delegación de ancianos de Moab y Madián, cabalgaron durante días a través de desiertos implacables, llevando consigo las dádivas de adivinación, bolsas cargadas de plata y oro destinadas a comprar la voluntad de lo sagrado. Al llegar a Petor, encontraron a Balaam en su hogar, un hombre rodeado de un aura de misterio y respeto, alguien que entendía las corrientes espirituales del mundo, pero que vivía en una soledad cargada de susurros. El encuentro fue solemne. Los ancianos extendieron los tesoros ante él y le transmitieron el mensaje desesperado de su rey. Un pueblo ha salido de Egipto y cubre la faz de la tierra. Ven ahora y maldícemelos, pues quizá así pueda yo derrotarlos. Balaam, sintiendo el peso de la tentación y la magnitud del encargo, no respondió con ligereza, pues sabía que no estaba tratando con ídolos locales, sino con el Dios de Israel. En esa primera noche, la atmósfera en la casa de Balaam se volvió densa, casi eléctrica,
mientras los dignatarios moabitas esperaban ansiosos una respuesta que cambiaría el curso de la historia. El profeta les pidió que pasaran la noche allí, prometiendo consultar a Jehová, el Dios al que reconocía a pesar de su propio trasfondo pagano. La noche en Petor no fue silenciosa. El viento silbaba entre las grietas de los muros, y en el silencio de su cámara, Balaam se enfrentó a la presencia divina que descendió como una sombra imponente pero lúcida. Dios le preguntó, no por falta de conocimiento, sino para poner a prueba la integridad del profeta: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? En ese momento, Balaam tuvo que articular la propuesta de Balac, sintiendo cómo sus propias palabras lo vinculaban a un plan de destrucción contra el pueblo que Dios mismo había sacado de la esclavitud con mano fuerte. La respuesta de Dios fue tajante, un trueno de autoridad que resonó en el espíritu de Balaam. No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. En esa advertencia divina se revelaba el conflicto central, la lucha entre la soberanía inamovible de Dios y la codicia fluctuante del hombre, una tensión que comenzaba a fracturar la voluntad del profeta desde su primera negativa. A la mañana siguiente, Balaam se levantó con el peso de la orden divina sobre sus hombros y despidió a los príncipes de Balac, diciéndoles que Jehová no le permitía ir con ellos. Los mensajeros regresaron a Moab con las manos vacías, pero el miedo de Balac era demasiado grande para aceptar un no por respuesta. El rey, en su desesperación, cometió el error de pensar que el favor de Dios era simplemente una cuestión de precio y jerarquía. Envió entonces una segunda delegación, más numerosa y mucho más distinguida que la anterior, compuesta por príncipes de más alto rango y promesas de honores que cualquier mortal envidiaría. Al llegar de nuevo ante Balaam, estos hombres no solo traían tesoros, sino que le ofrecieron un cheque en blanco de parte del rey. No dejes de venir a mí, te honraré grandemente y haré todo lo que me digas. Aquí es donde la sutileza del pecado comenzó a filtrarse en el alma del profeta. Aunque Balaam respondió con palabras piadosas, diciendo que ni aunque le dieran una casa llena de oro podría traspasar la palabra de Jehová, su acción posterior reveló la grieta en su armadura. En lugar de despedirlos de inmediato basándose en la orden previa y absoluta de Dios, les pidió que se quedaran una noche más para ver qué más le diría el Señor. Ese qué más era la trampa. Era el deseo oculto de Balaam buscando un resquicio, una excepción, una manera de servir a Dios y al mismo tiempo obtener las riquezas de Moab. La noche volvió a caer, pero esta vez el silencio era diferente, cargado de la expectativa de un hombre que ya estaba negociando con su conciencia. Dios, que conoce los motivos más profundos del corazón, permitió que Balaam se levantara y fuera con ellos, pero bajo una condición estricta: solo haría lo que él le ordenara. Sin embargo, este permiso no era una aprobación, sino una entrega a los propios deseos del hombre, una forma en que Dios permite que los tercos sigan su camino para que las consecuencias de su ceguera sirvan como testimonio de su gloria. Al amanecer, Balaam, impulsado por una mezcla de deber profético y una ambición que intentaba disfrazar de obediencia, aparejó su burra y emprendió el camino junto a los príncipes de Moab. El viaje comenzó bajo un cielo despejado, pero en el reino de lo invisible, la ira de Dios se encendió como un fuego consumidor, porque Balaam iba con un corazón dividido. Dios envió a su ángel, el ángel de Jehová, para que se pusiera en el camino como un adversario, una barrera de justicia interponiéndose en la senda de la codicia. Aquí es donde la narrativa alcanza un nivel de ironía divina magistral. El gran profeta, el hombre de los ojos abiertos, el que supuestamente veía las visiones del Omnipotente, estaba totalmente ciego a la figura imponente que bloqueaba el paso con una espada desenvainada en la mano. Por el contrario, la burra, un simple animal de carga considerado terco y falto de entendimiento, pudo ver con absoluta claridad la presencia celestial. Al ver al ángel, la burra se apartó del camino y entró en un campo, provocando la ira inmediata de Balaam. El profeta, frustrado por lo que percibía como un acto de rebeldía animal, comenzó a azotar a la burra, tratando de forzarla a regresar a la ruta establecida. Cada golpe de Balaam era un reflejo de su propia ceguera espiritual. Él creía tener el control, creía que su voluntad era la que debía prevalecer sobre la naturaleza, sin darse cuenta de que el animal estaba salvando su vida. La tensión en el camino era palpable.
Los príncipes de Moab observaban con extrañeza cómo el famoso vidente luchaba con su montura, mientras el ángel permanecía allí, silencioso y letal, representando el límite infranqueable de la paciencia de Dios. Balaam estaba tan obsesionado con llegar a su destino y recibir sus honores que no se detuvo a preguntar por qué su fiel compañera de viaje se comportaba de manera tan errática por primera vez en años. El camino se estrechó al pasar por una zona de viñedos que tenía una pared a cada lado, un pasadizo angosto donde no había espacio para maniobrar. El ángel de Jehová se movió y se detuvo en este lugar estrecho, volviendo a aparecer frente a la burra con la espada lista para ejecutar el juicio divino. Al ver de nuevo la amenaza celestial, la burra, en un intento desesperado por evitar el filo de la espada, se pegó contra la pared de piedra, presionando y lastimando el pie de Balaam contra las rocas. El dolor físico atravesó el cuerpo del profeta, pero en lugar de provocar una reflexión o una pausa espiritual, solo sirvió para inflamar aún más su ira. Balaam, el hombre que pretendía dominar las fuerzas espirituales de las naciones, perdió por completo el control sobre sus emociones y volvió a azotar a la burra con violencia. Había una desconexión total entre su pretensión de santidad y su comportamiento brutal. El profeta estaba atrapado en una ceguera selectiva donde su objetivo final, llegar a Moab y obtener la recompensa, nublaba cualquier señal de advertencia que el entorno le ofrecía. La burra, sufriendo el dolor de los azotes y la presión de la pared, soportaba la injusticia de un amo que no podía ver lo que ella veía. Esta escena es un microcosmos de la condición humana. A menudo golpeamos las circunstancias que nos detienen, sin comprender que son protecciones divinas enviadas para evitar que caigamos en un abismo mayor. El ángel no se retiraba. Su presencia era una advertencia creciente, un muro de santidad que no permitiría que el profeta avanzara hacia su propia ruina sin antes enfrentar la realidad de su desobediencia interna. El sonido de los azotes resonaba en el estrecho corredor de los viñedos, marcando el ritmo de una rebelión que estaba a punto de ser confrontada por lo sobrenatural. Finalmente, el ángel de Jehová se adelantó una vez más y se puso en un lugar todavía más estrecho, donde no había camino ni a la derecha ni a la izquierda para apartarse. Era un punto de no retorno, un callejón sin salida espiritual y físico. Cuando la burra vio al ángel en esta posición ineludible, comprendió que no había escapatoria posible y, en un acto de sumisión y terror ante la gloria del enviado de Dios, simplemente se echó debajo de Balaam. El profeta, ahora completamente fuera de sí por la furia y la humillación ante los dignatarios que lo acompañaban, golpeó a la burra con su báculo con una ferocidad renovada. En ese instante de máxima tensión ocurrió lo impensable. Jehová abrió la boca de la burra. No fue un simple balbuceo, sino una articulación clara y llena de un reproche lógico y profundamente humano. El animal habló con una dignidad que su amo había perdido. ¿Qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces? La respuesta de Balaam, lejos de ser de asombro o terror ante el milagro, fue de una arrogancia ridícula, demostrando cuán profundamente estaba sumergido en su pecado. Él respondió a la burra como si fuera lo más natural del mundo hablar con un animal, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano, porque ahora mismo te mataría. Esta respuesta revela el corazón de Balaam, un hombre sediento de sangre y control, alguien que valoraba más su propia reputación y comodidad que la vida y la justicia. La burra, con una sabiduría que venía directamente del cielo, le recordó su larga historia de lealtad. ¿No soy yo tu burra? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Balaam, confrontado por la evidencia innegable de la fidelidad del animal frente a su propia crueldad infundada, tuvo que admitir con un escueto no, que su comportamiento carecía de sentido. Fue en ese momento de humillación intelectual y emocional donde Dios decidió quitar el velo de sus ojos. De repente, el aire se volvió pesado, y la luz pareció cobrar una densidad sobrenatural, mientras los ojos de Balaam eran finalmente abiertos a la realidad del mundo espiritual. El profeta vio lo que la burra había visto todo el tiempo. El ángel de Jehová, de pie en el camino, envuelto en una gloria aterradora, con la espada desenvainada apuntando directamente hacia él. El impacto de la visión fue tan violento que Balaam se inclinó y se postró sobre su rostro, temblando ante la presencia de la justicia divina personificada.
El ángel habló, y sus palabras fueron un juicio directo sobre la ceguera y la crueldad del vidente. ¿Por qué has azotado a tu burra estas 3 veces? He aquí yo he salido para oponerme a ti, porque tu camino es perverso delante de mí. Estas palabras debieron haber resonado en los oídos de Balaam como una sentencia de muerte. Su camino perverso no era solo el sendero físico hacia Moab, sino el camino de su corazón que buscaba ganancias deshonestas bajo la apariencia de piedad. El ángel continuó, dando crédito al animal que Balaam había despreciado. La burra me ha visto y se ha apartado de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también te habría matado a ti y a ella la habría dejado viva. La ironía era total y absoluta. La vida del gran vidente había sido preservada por el instinto y la visión de un animal de carga al que él quería asesinar. En este punto, Balaam reconoció su pecado, pero su confesión todavía llevaba el rastro de la duda. He pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Esa frase, si te parece mal, sugería que Balaam todavía esperaba que Dios, de alguna manera, le permitiera seguir adelante con sus planes ambiciosos. A pesar de la reticencia del corazón de Balaam, el ángel de Jehová le ordenó continuar el viaje, pero con una advertencia final que no dejaba lugar a interpretaciones. Ve con esos hombres, pero únicamente la palabra que yo te diga, esa hablarás. Con esta orden, Balaam prosiguió hacia Moab. Pero ya no era el mismo hombre arrogante que salió de Petor. Ahora llevaba consigo el peso de haber sido confrontado por la muerte y salvado por la criatura más humilde. Cuando Balac supo que Balaam finalmente se acercaba, salió a recibirlo hasta los límites de su reino, reprochándole con impaciencia por qué no había venido antes. ¿No puedo yo honrarte? La respuesta de Balaam fue una advertencia de su propia impotencia ante la soberanía de Jehová. He aquí yo he venido a ti, ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. A pesar de esta declaración, el ambiente seguía siendo de una oscura esperanza para los moabitas. Balac llevó a Balaam a los lugares altos de Baal, desde donde se podía ver una parte del campamento de Israel. La vista era impresionante, miles de tiendas ordenadas perfectamente en el valle, una nación bajo la protección de una columna de nube y fuego. Balaam ordenó la construcción de 7 altares y el sacrificio de 7 becerros y 7 carneros, un intento de manipular o al menos invocar la presencia divina a través de rituales elaborados. Mientras el humo de los sacrificios ascendía, Balaam se apartó a un lugar solitario para encontrarse con Dios, esperando recibir una palabra que pudiera satisfacer los deseos del rey y al mismo tiempo no violar la prohibición directa que había recibido. El conflicto espiritual estaba en su punto máximo. El profeta estaba en la frontera entre ser un instrumento de bendición o un agente de perdición, mientras el destino de Israel, aunque seguro en las manos de Dios, pendía de la palabra que saldría de los labios de este hombre. Dios se encontró con Balaam, y a pesar de los rituales paganos y las intenciones mixtas del profeta, puso una palabra en su boca que era inamovible. Al regresar ante Balac y los príncipes de Moab, que esperaban junto a sus altares humeantes, Balaam comenzó a proferir su parábola. Pero para horror de Balac, las palabras que salieron no fueron de maldición, sino de una exaltación profunda y poética sobre el pueblo de Israel. ¿Cómo maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y cómo execraré al que Jehová no ha execrado?, exclamó Balaam bajo la influencia del Espíritu. Describió a Israel como un pueblo que habitaría solo, no contado entre las naciones, un pueblo cuya multitud era como el polvo de la tierra. La bendición fue tan poderosa que Balaam terminó deseando para sí mismo el destino de los justos. Muera mi alma de la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Balac, enfurecido y decepcionado, le recriminó: Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí los has bendecido por completo. La tensión entre el rey y el profeta crecía. Balac pensó que quizás el problema era el ángulo de visión, que Balaam se sentía intimidado por el tamaño total del campamento. Así que lo llevó a otro lugar, a la cumbre del Pisga, desde donde solo se veía una parte de Israel. Nuevamente se construyeron 7 altares y se ofrecieron sacrificios en un intento casi infantil de cambiar la mente del inmutable. Balaam, atrapado en este juego de poder, volvió a consultar a Dios, solo para recibir una segunda palabra aún más contundente que la primera.
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. La soberanía divina se proclamaba sobre los montes de Moab, dejando claro que ningún encantamiento ni adivinación tenía poder contra el pueblo que Dios había decidido bendecir. La frustración de Balac se convirtió en desesperación absoluta. Intentó una tercera vez, llevando a Balaam a la cumbre del Peor, que mira hacia el desierto. Pero en esta ocasión, Balaam ni siquiera intentó buscar encantamientos. Al ver a Israel acampado por sus tribus, el Espíritu de Dios vino sobre él con tal fuerza que sus ojos fueron abiertos a una visión del futuro y de la gloria del reino de Dios. Sus palabras fluyeron como ríos que se extienden, como jardines junto a la corriente de agua. Profetizó la grandeza de un rey que surgiría de Israel, una estrella que saldría de Jacob y un cetro que se levantaría de entre su pueblo para aplastar las sienes de Moab y destruir a todos los hijos de Set. Era una profecía mesiánica que trascendía el momento histórico y apuntaba a la victoria final de Dios sobre todos sus enemigos. Balac, fuera de sí por la ira, golpeó sus manos y ordenó a Balaam que huyera a su lugar, negándole cualquier honor o recompensa. «Jehová te ha privado de honra», le gritó el rey. Balaam, antes de partir, le recordó que él mismo lo había advertido, pero el daño ya estaba hecho en el corazón de Balaam. Aunque sus labios habían bendecido a Israel, su mente seguía ligada a la recompensa que había perdido. La tragedia de Balaam es que, habiendo visto la estrella de Jacob y habiendo escuchado la voz del Altísimo a través de un milagro tan asombroso como el de su burra, su fin no fue de rectitud. La historia nos cuenta que antes de irse, dio un consejo perverso a Balac. Si no podía maldecir a Israel desde afuera, debía corromperlo desde adentro a través de la seducción y la idolatría. Este acto de traición final muestra que un hombre puede tener dones espirituales increíbles y experiencias sobrenaturales impactantes, pero si su corazón no está rendido a la justicia, terminará siendo un instrumento de tropiezo. La burra había sido más fiel a su propósito que el propio profeta a su llamado. Tras el estallido de furia de Balac en la cumbre del Peor, el ambiente entre el rey y el profeta se volvió gélido, una calma tóxica que presagiaba una tragedia mayor para el pueblo de Israel. Balaam, aunque humillado públicamente y despojado de los honores que tanto ansiaba, no se retiró con la dignidad de un hombre que ha servido a Dios, sino con el rencor de un mercenario que busca recuperar lo perdido. En la soledad de su viaje de regreso, o quizás en una última reunión privada con los jefes de Madián, la mente de Balaam trabajó con una astucia diabólica. Él comprendía, mejor que nadie, que el escudo de Israel no era su fuerza militar, sino su santidad y su relación exclusiva con Jehová. Si ese escudo se rompía, la protección divina se retiraría, y Balac obtendría lo que ninguna maldición verbal pudo lograr. Fue en este momento de oscuridad moral donde Balaam ideó el plan más perverso de su carrera. Aconsejó a los moabitas y madianitas que enviaran a sus mujeres a las fronteras del campamento israelí para seducir a los hombres y atraerlos a los sacrificios de sus dioses, especialmente a Baal Peor. Esta estrategia no buscaba una victoria en el campo de batalla, sino una derrota en el campo del espíritu. El profeta que había escuchado la voz de Dios y que había sido reprendido por una burra, ahora utilizaba su conocimiento de la naturaleza divina para causar la caída del pueblo que Dios amaba. La tensión política se transformó en una trampa de seducción. Las fiestas religiosas se convirtieron en el escenario de una traición espiritual masiva. Israel, que había resistido ejércitos, comenzó a sucumbir ante el placer y la idolatría, demostrando que a veces el enemigo más peligroso no es el que nos maldice de frente, sino el que nos tienta a abandonar nuestra propia integridad. La ejecución del consejo de Balaam fue devastadoramente efectiva. Las mujeres de Moab, siguiendo las instrucciones de sus líderes, se acercaron al campamento de Israel con una mezcla de hospitalidad fingida y ritos eróticos que resultaron irresistibles para muchos de los hijos de Jacob. El aire del campamento, antes lleno de oraciones y el aroma de los sacrificios a Jehová, se llenó de los olores extraños de las comidas ofrecidas a los ídolos y los sonidos de las festividades paganas. Los hombres de Israel comenzaron a fornicar con las hijas de Moab, y lo que empezó como una transgresión física pronto se convirtió en una apostasía total.
Se inclinaron ante los dioses de Moab y comieron de sus sacrificios, uniendo sus vidas a la impureza de Baal Peor. La traición fue profunda y dolorosa para el corazón de Dios. La nación que había sido separada para ser santa estaba manchándose con las mismas abominaciones de las que Dios los había salvado en Egipto. La ira de Jehová se encendió contra Israel, no por un ataque externo, sino por la podredumbre interna que el consejo de Balaam había sembrado. Una plaga comenzó a extenderse por el campamento, una sombra de muerte que cobraba la vida de miles. Mientras Moisés y los líderes fieles observaban con horror cómo la bendición que Balaam había pronunciado se convertía en un juicio autoinducido. En medio del llanto y la confusión, se libraba una batalla espiritual, donde la justicia de Dios exigía una respuesta radical para detener la hemorragia de pecado que amenazaba con destruir la identidad misma de la nación elegida. Mientras la plaga consumía a miles en el campamento, ocurrió un acto de insolencia que llevó la situación al límite del juicio divino. Un hombre de Israel, de la tribu de Simeón, trajo a una mujer madianita ante los ojos de Moisés y de toda la congregación, que lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión. Fue un desafío abierto a la autoridad de Dios y a la santidad del pueblo, una bofetada a la ley y a la decencia en el momento de mayor crisis. Fue entonces cuando Fineis, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, impulsado por un celo santo que no podía tolerar semejante deshonra, se levantó de entre la congregación. Tomando una lanza en su mano, siguió al hombre y a la mujer hasta su tienda y los atravesó a ambos, deteniendo así la mortandad que ya se había cobrado 24,000 vidas. Este acto de justicia radical fue lo que finalmente aplacó la ira de Jehová, pero la cicatriz en la historia de Israel permanecería para siempre. Dios honró a Finees con un pacto de paz y un sacerdocio perpetuo, porque él había sido celoso por su Dios y había hecho expiación por los hijos de Israel. Sin embargo, detrás de cada muerte, de cada lágrima y de cada caída, estaba la sombra del consejo de Balaam. El profeta que una vez fue el portavoz de la bendición se había convertido en el arquitecto de la destrucción. Esta dualidad es una advertencia aterradora para todo aquel que cree que puede manejar las cosas de Dios con una mano y las ambiciones del mundo con la otra, pues al final la traición del corazón siempre se manifiesta en las acciones más destructivas. La historia de Balaam no termina con su partida de Moab, sino con el juicio final que lo alcanzó en las llanuras de Madián. Dios ordenó a Moisés que tomara venganza contra los madianitas por el engaño de Peor, y un ejército de 12,000 hombres de Israel, 1,000 de cada tribu, marchó a la guerra bajo la dirección de Finees. La batalla fue rápida y decisiva. Los reyes de Madián cayeron bajo el filo de la espada, y entre ellos se encontraba el propio Balaam, hijo de Beor. No murió en la cama de los rectos, como una vez deseó en su primera profecía, sino que cayó en el campo de batalla como un enemigo de Dios y de su pueblo. El hombre que había escuchado las palabras del Omnipotente y que había tenido sus ojos abiertos a las visiones celestiales, terminó su vida en medio de la violencia y la desgracia. Su muerte fue el sello de una vida desperdiciada en la búsqueda de la ganancia deshonesta y el prestigio mundano. El Nuevo Testamento recordaría a Balaam no como un héroe de la fe, sino como el ejemplo máximo de la apostasía y la codicia, mencionando el camino de Balaam, el error de Balaam y la doctrina de Balaam. Su nombre se convirtió en un sinónimo de aquellos que utilizan la religión para su propio beneficio y que incitan al pueblo de Dios a la inmoralidad. La burra que habló permaneció como un testimonio eterno de que Dios puede usar a los animales para reprender a los sabios, mientras que el profeta que ignoró esa reprensión se convirtió en una advertencia sobre el peligro de endurecer el corazón ante la clara voluntad de lo divino. Reflexionando sobre la figura de Balaam, es imposible no sentir una profunda tristeza por la magnitud de su caída. Aquí estaba un hombre que poseía un don auténtico, alguien que realmente podía entrar en contacto con el reino espiritual. Sin embargo, su historia nos enseña que los dones sin carácter son una receta para el desastre. La tensión política que Balac introdujo con su dinero fue solo el catalizador que sacó a la luz lo que ya estaba latente en el alma de Balaam, un deseo de ser importante a los ojos de los reyes. El ambiente sensorial de su viaje,
Desde el polvo del camino hasta el dolor de su pie contra la pared, eran señales físicas de una resistencia espiritual que él se negó a reconocer. Dios fue paciente con él, enviándole avisos cada vez más claros, hasta llegar al extremo milagroso de darle voz a un animal. ¿Cuántas veces en nuestras vidas modernas ignoramos los frenos que Dios pone en nuestro camino, simplemente porque estamos demasiado obsesionados con alcanzar nuestra propia meta o recibir nuestra propia recompensa? Balaam se vio a sí mismo como un gran hombre de Dios, pero a los ojos del ángel era un hombre cuyo camino era perverso. La intervención divina no era para arruinar sus planes, sino para salvar su alma, pero Balaam solo vio el inconveniente de una burra que no avanzaba. Esta desconexión entre la realidad divina y la percepción humana es el núcleo de la tragedia de esta historia bíblica, una lección que resuena a través de los siglos para todo aquel que busca servir a dos señores. El papel de la burra en esta narrativa es quizás uno de los elementos más subestimados y a la vez más significativos de toda la escritura. En la cultura antigua, la burra era un animal de carga esencial, símbolo de paz y servicio humilde, a diferencia del caballo, que representaba la guerra y el orgullo. Que Dios eligiera a este animal para manifestar su palabra fue un golpe directo al ego de Balaam. La burra demostró tener una sensibilidad espiritual mayor que la del profeta. Ella no solo vio al ángel, sino que actuó en consecuencia para proteger la vida de su amo. El diálogo entre el animal y el hombre es una de las escenas más surrealistas de la Biblia, pero su propósito es profundamente teológico. Dios puede usar cualquier canal para comunicar su verdad cuando los canales oficiales están bloqueados por el pecado. La burra no necesitaba formación teológica ni estatus social para ser fiel, simplemente respondió a la realidad de la presencia de Dios. En contraste, Balaam, con toda su retórica y sus altares, estaba ciego ante lo que estaba justo frente a él. Esta inversión de roles, el animal convertido en maestro y el profeta convertido en necio, sirve para recordarnos que la humildad es la llave de la visión espiritual. Dios no busca grandes elocuencias, sino corazones dispuestos a detenerse cuando Él lo ordena. El silencio de la burra después de hablar es tan poderoso como sus palabras, pues ella cumplió su misión y regresó a su naturaleza, mientras que Balaam continuó su descenso hacia la infamia, demostrando que incluso el milagro más grande no puede cambiar una voluntad que ha decidido ser comprada por el oro. La arquitectura de la caída de Balaam se construyó sobre pequeños compromisos que se acumularon hasta formar un muro de rebelión. Cuando recibió a la segunda delegación de Balac, su error no fue solo invitarlos a pasar la noche, sino alimentar la esperanza de que Dios cambiaría de opinión. Este es un error común en la vida espiritual, tratar de negociar con lo absoluto. Balaam conocía la voluntad de Dios desde el principio, no necesitaba una segunda consulta. Al buscar ese qué más, estaba abriendo una puerta a la tentación que eventualmente lo devoraría. La presencia de los príncipes de Moab, con sus túnicas lujosas y sus promesas de poder, alimentaba el fuego de su vanidad. El viaje hacia Moab no fue solo un trayecto físico, sino una progresión en la autojustificación. Cada paso que daba la burra, Balaam se convencía más de que estaba haciendo lo correcto, simplemente porque Dios le había permitido ir. No entendía que a veces Dios permite que sigamos nuestros caprichos como un juicio, permitiéndonos enfrentar las consecuencias de nuestra propia obstinación. El ángel en el camino era la personificación de la misericordia severa de Dios, un obstáculo puesto por amor para evitar un mal mayor. Sin embargo, cuando el corazón está fijo en un ídolo, ya sea el dinero, el poder o el reconocimiento, interpretamos las advertencias de Dios como ataques del enemigo o como simples mala suerte. La ceguera de Balaam era total porque ya no buscaba la gloria de Dios, sino la gloria de ser aquel que podía influir en el destino de los reyes. El impacto de las profecías de Balaam en la teología bíblica es inmenso, lo que hace su historia aún más paradójica. A pesar de su carácter corrupto, Dios utilizó su lengua para declarar algunas de las verdades más hermosas sobre Israel y el Mesías venidero. Cuando Balaam habló de la estrella de Jacob, estaba apuntando directamente al nacimiento de Jesús siglos después. Es un recordatorio de que Dios es tan soberano que puede usar incluso a sus enemigos para proclamar su gloria. Balac, el rey moabita,
Representaba el intento del mundo de manipular lo divino a través de la religión organizada y los sacrificios rituales. Creía que si movía a Balaam de un monte a otro, podría encontrar una debilidad en la protección de Dios sobre su pueblo. Pero Dios no es un talismán que se pueda mover a conveniencia humana. La respuesta de Balaam en su segunda parábola, afirmando que Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse, es uno de los pilares de la comprensión de la inmutabilidad de Dios. Es irónico que estas palabras de fe inquebrantable salieran de la boca de un hombre que estaba tratando desesperadamente de encontrar un resquicio para desobedecer. Esto nos enseña que la ortodoxia de nuestras palabras no siempre refleja la ortopraxia de nuestras vidas. Podemos recitar las verdades más profundas de la fe mientras nuestro corazón está planeando la próxima traición, una desconexión que siempre termina en el juicio divino. El escenario de los 7 altares y los sacrificios repetidos en diferentes cumbres es una imagen vívida de la religión sin relación. Balac y Balaam estaban realizando actos de culto externos con la esperanza de obtener un resultado deseado, ignorando por completo que el Dios de Israel busca obediencia y no solo sacrificios. El humo que subía desde el Pisga y el Peor era un humo extraño, cargado de intenciones impuras. Mientras tanto, abajo en el valle, el pueblo de Israel descansaba, totalmente ignorante de la guerra espiritual que se libraba en las alturas por su causa. Esta imagen es reconfortante para el creyente. Dios nos defiende en lugares que ni siquiera conocemos, contra enemigos que ni siquiera hemos visto. La protección de Dios sobre su pueblo no dependía de la fidelidad de Israel en ese momento, sino de la fidelidad de Dios a su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. La impotencia de Balaam para maldecir lo que Dios había bendecido subraya la seguridad absoluta de aquellos que están bajo la cobertura del Altísimo. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y toda lengua que se levante contra ti en juicio, tú la condenarás. Balaam lo intentó todas las combinaciones posibles de palabras y rituales, pero se encontró con el muro infranqueable de la bendición de Dios. El hecho de que luego recurriera a la seducción muestra cuando el diablo no puede destruirnos con una maldición externa, intentará hacernos autodestruirnos a través del pecado interno. La geografía de la historia de Balaam también nos habla de las alturas y los valles de la experiencia humana. Moab era un lugar de transición, una tierra antes de la tierra prometida, un espacio de prueba. El conflicto no era solo entre naciones, sino entre cosmovisiones. Los moabitas veían a los dioses como entes que podían ser sobornados o aplacados. El Dios de Israel se revelaba como el Señor de la historia que no acepta sobornos y cuyo amor es inquebrantable, pero cuya justicia es severa. La derrota de Balaam no fue solo su muerte física, sino la exposición de la inutilidad de la adivinación frente a la revelación. La Biblia es clara al condenar las artes que Balaam practicaba, pero en esta historia Dios invade el terreno del enemigo y utiliza sus propias herramientas para demostrar su supremacía. Es como si Dios estuviera diciendo, incluso en tu propia lengua, incluso a través de tus propios métodos, yo soy el que manda. La atmósfera de Petor, con su río Éufrates fluyendo eternamente, y las cumbres desoladas de Moab, son testigos mudos de este drama cósmico, donde la voluntad de un hombre pequeño intentó enfrentarse al propósito eterno del Creador. Balaam pudo haber sido recordado como un Melquisedec de su tiempo, un sacerdote del Dios Altísimo fuera de Israel, pero su nombre quedó manchado por la doctrina del tropiezo, recordándonos que el final de una historia es lo que define el legado de una persona, no su comienzo brillante ni sus experiencias extraordinarias. La advertencia del ángel sobre el camino perverso de Balaam se extiende a través de la historia para confrontar a cada generación. En el mundo actual, el error de Balaam se manifiesta en la prosperidad que se busca a costa de la verdad, en la manipulación de lo sagrado para fines políticos o económicos y en la racionalización del pecado bajo la apariencia de libertad espiritual. La ceguera de Balaam es la misma ceguera del hombre moderno que confía en su propia tecnología, en su propia sabiduría o en sus propios contactos, sin darse cuenta de que el ángel del Señor está en el camino, deteniendo el avance de una sociedad que ha perdido su brújula moral. La burra que habla es un recordatorio de que la creación entera gime por la redención.
y que, a veces, la naturaleza misma es más consciente de la presencia de Dios que aquellos que dicen representarlo. El dolor en el pie de Balaam contra la pared es el dolor que todos sentimos cuando chocamos contra los límites que Dios pone para nuestro propio bien. Un dolor que debería llevarnos al arrepentimiento, pero que a menudo solo produce más ira y más azotes contra las circunstancias. La historia nos invita a examinar nuestros propios báculos. ¿Qué estamos golpeando hoy que en realidad es una protección de Dios? ¿A qué estamos llamando obstáculo cuando en realidad es un ángel salvándonos de la espada del juicio? Al final, la historia de Balaam y la burra es un testimonio de la gracia protectora de Dios sobre su pueblo, incluso cuando el pueblo no es consciente de su peligro. Israel no sabía que Balac estaba conspirando, no sabía que Balaam estaba sacrificando animales para maldecirlos. Pero Dios, el que no duerme ni se adormece, estaba velando por ellos. Esta es la esencia de la providencia divina. La burra no fue solo un milagro divertido o una anécdota bíblica, fue el instrumento de la gracia que impidió que un profeta corrupto se convirtiera en un asesino espiritual. El hecho de que Balaam fuera finalmente juzgado y muerto demuestra que Dios no deja al culpable sin castigo, pero su prioridad siempre fue la preservación de su bendición sobre Jacob. La historia nos deja con un sentimiento de asombro ante la paciencia de Dios, que dialoga con un hombre terco, que abre la boca de un animal y que utiliza la codicia de un rey para bendecir a su nación. Es un drama épico que abarca desde los desiertos de Oriente hasta las cumbres de la profecía eterna, recordándonos que nadie puede revertir lo que Dios ha decidido bendecir y que la verdadera visión no está en los ojos que ven visiones, sino en el corazón que obedece con humildad. La figura de Balaam desaparece de la historia entre el humo de la batalla, pero la lección de su burra permanece clara. Dios habla, y su voz puede venir del lugar más humilde para detener al más soberbio en su camino. El legado de Balaam se entrelaza con las sombras de la historia bíblica como una advertencia perpetua sobre la dualidad del alma humana. Al observar el mapa de su travesía, desde las riberas del Éufrates hasta las escarpadas alturas de Moab, vemos no solo un viaje geográfico, sino un descenso moral. La tensión política que impulsó a Balac a buscar a Balaam era el reflejo de un mundo que no entendía la naturaleza de la santidad. El rey moabita creía que el favor de Dios era una mercancía que podía comprarse, una energía que podía ser dirigida mediante rituales precisos. Balaam, quien poseía el conocimiento teórico de que esto no era así, sucumbió, sin embargo, a la lisonja. Cada paso de su burra hacia el territorio de Moab era un paso más hacia la traición de su propio don. La atmósfera en las tiendas de los príncipes que lo acompañaban estaba cargada de una expectación mundana. Hablaban de recompensas, de posiciones de poder y de la caída inminente de Israel. Balaam escuchaba estas conversaciones y, aunque en su interior resonaba la advertencia de Jehová, permitía que su imaginación se deleitara en el brillo del oro. Esta es la fase de la tentación donde el pecado aún no se ha cometido, pero el corazón ya ha dejado de resistirse. La ceguera espiritual de Balaam comenzó mucho antes de encontrarse con el ángel. Comenzó cuando decidió que valía la pena consultar de nuevo a Dios sobre algo que ya estaba decidido. Su intelecto seguía siendo brillante, sus profecías seguían siendo verdaderas, pero su espíritu se estaba secando bajo el peso de su propia ambición, convirtiéndolo en un cascarón vacío que pronto sería confrontado por la realidad absoluta de la justicia divina en un camino estrecho entre viñedos. La confrontación entre la burra y el ángel de Jehová es uno de los momentos más reveladores sobre la jerarquía de la creación en relación con la obediencia. A menudo pensamos que la inteligencia humana nos da una ventaja en el reino de Dios, pero esta historia invierte esa lógica por completo. La burra, sin poseer la capacidad de razonamiento abstracto de su amo, poseía una pureza de percepción que Balaam había perdido. El animal no cuestionó la presencia del ángel, simplemente reconoció la autoridad de la espada desenvainada y se humilló. Balaam, por el contrario, utilizó su razón para justificar su ira y su báculo, para castigar lo que no entendía. Esta escena describe perfectamente cómo la soberbia intelectual puede convertirse en una venda que nos impide ver la intervención divina en lo cotidiano. El entorno sensorial de este encuentro, el calor sofocante del camino,
El olor del polvo levantado por la lucha y el sonido seco de los golpes subraya la brutalidad de la ceguera de Balaam. Él estaba tan inmerso en su papel de gran vidente que no podía concebir que su propia montura supiera más que él sobre el peligro inminente. Dios permitió que esta humillación fuera pública frente a los dignatarios moabitas para demostrar que el hombre que pretendía controlar el destino de las naciones no podía siquiera controlar a su propio animal de carga. La lección espiritual es demoledora. El conocimiento de Dios sin la sumisión a Dios solo sirve para hacernos más ridículos ante la presencia de su gloria. Cuando la boca de la burra se abrió, el universo mismo pareció detenerse para escuchar el reclamo de la inocencia contra la tiranía. No fue solo un milagro de habla, sino un milagro de justicia. La burra no habló de teología, sino de relación y lealtad. ¿Qué te he hecho?, preguntó, y en esa pregunta estaba contenida toda la injusticia de la humanidad hacia la creación y de los líderes hacia sus seguidores. Balaam estaba tan ciego que ni siquiera se sorprendió por el hecho de que un animal le hablara. Su respuesta fue impulsiva y asesina. Esto nos muestra que cuando el pecado toma el control, la persona pierde la capacidad de asombro ante lo sagrado y solo se enfoca en su propio agravio. El báculo de Balaam, que debería haber sido un símbolo de guía, se convirtió en un instrumento de crueldad. Este capítulo de la historia resalta cómo Dios protege a los humildes y utiliza lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. La burra fue el primer profeta en ese camino, advirtiendo de la muerte antes de que el ángel pronunciara una sola palabra. La redención de este momento solo llega cuando Balaam es forzado a admitir que la burra tenía razón. Esa admisión, aunque mínima, es el único momento de honestidad que vemos en él durante todo el trayecto. Es un recordatorio de que, a veces, Dios tiene que usar los medios más extremos para romper la coraza de nuestro orgullo y obligarnos a ver la realidad de nuestro propio comportamiento. El momento en que el velo cayó de los ojos de Balaam y vio al ángel con la espada desenvainada representa el choque final entre la voluntad humana y la soberanía divina. La descripción bíblica de Balaam cayendo sobre su rostro no es solo un acto de adoración, sino un colapso físico ante la magnitud del juicio. El ángel no lo saludó con misericordia, sino con una reprensión directa por su conducta hacia el animal. Es fascinante notar que Dios se preocupa por el trato justo hacia los animales y usa eso como un indicador del estado del corazón del hombre. El ángel le dejó claro que su vida dependía de la terquedad de la burra que él tanto despreciaba. En ese instante, todas las riquezas de Balac y todas las promesas de honor se desvanecieron ante el brillo del acero celestial. El camino perverso de Balaam quedó expuesto. No era un error de dirección, sino un error de intención. Él quería la recompensa de la iniquidad mientras mantenía la apariencia de un siervo de Jehová. El ángel permitió que continuara, pero ahora como un hombre marcado por el temor. Sin embargo, lo trágico de Balaam es que el temor no se convirtió en arrepentimiento genuino. Él reconoció su error técnico, no sabía que tú estabas allí, pero no su error moral de querer ir en contra de lo que Dios ya había prohibido. Esta distinción es vital. Se puede reconocer la presencia de Dios y aún así mantener el deseo de pecar, una condición que lleva inevitablemente a la autodestrucción final que Balaam experimentaría más tarde. La llegada de Balaam a Moab y su encuentro con el rey Balac marcan el inicio de una serie de rituales que intentaban doblar la mano del Todopoderoso. Cada lugar alto que visitaron, Bamoth Baal, la cumbre del Pisga y la cumbre del Peor, eran centros de culto pagano donde se creía que la cercanía al cielo facilitaba la comunicación con las deidades. Balac estaba desesperado. Su lenguaje era el del sacrificio y la ofrenda quemada. Balaam, movido por una mezcla de miedo al ángel y deseo de complacer al rey, participó en esta pantomima religiosa. Construyeron 7 altares en cada lugar, un número que simbolizaba la perfección, tratando de impresionar a Dios con una cantidad masiva de sangre animal. Pero Dios no habita en altares construidos con la intención de maldecir a su pueblo. La tensión espiritual en esos momentos era casi insoportable. Mientras los animales se consumían en el fuego, Balaam se retiraba a buscar encantamientos, un término que sugiere que todavía estaba intentando usar técnicas ocultas para obtener la respuesta que Balac quería.
Pero Dios, en su soberanía, invadió esos momentos y puso en la boca de Balaam bendiciones que el profeta no podía contener. Es una imagen poderosa de cómo Dios protege a los suyos. Incluso cuando el enemigo utiliza los rituales más sagrados para hacernos daño, Dios los transforma en instrumentos de nuestra exaltación. Israel, abajo en las llanuras, no tenía idea de que se estaban ofreciendo 42 sacrificios en su contra, pero el león de la tribu de Judá estaba rugiendo desde las alturas del cielo a través de los mismos labios que querían maldecirlos. La primera y segunda profecía de Balaam son monumentos de la revelación divina. En la primera destaca la singularidad de Israel, un pueblo que habitará solo. Esta es una definición teológica de la santidad, que significa separado. Balaam reconoció que Israel no era una nación más entre las potencias de la época, sino una posesión especial de Dios. En la segunda profecía, la más famosa, Balaam proclama la inmutabilidad de Dios. Dios no es hombre para que mienta. Esta declaración fue un golpe directo a la mentalidad de Balac, quien creía que Dios podía ser manipulado como los ídolos de Moab. Balaam tuvo que decir la verdad. No hay maldición contra Jacob ni adivinación contra Israel que funcione. En este punto de la narrativa vemos a un Dios que se ríe de las conspiraciones de los reyes. La frustración de Balac llegó a su límite. Golpeó sus manos en señal de ira y desprecio. Pero Balaam, ahora bajo una unción que trascendía su propio control, no podía detenerse. Sus palabras describían a Israel como un león que no se echa hasta que devora la presa. La ironía era que Balaam estaba describiendo el mismo ejército que un día lo ejecutaría. A pesar de ver esta gloria, Balaam seguía atrapado en su propia red de codicia. Había visto la majestad de Dios, pero su corazón seguía pegado al polvo de la tierra, un recordatorio de que la revelación sin obediencia es el camino más rápido hacia el juicio más severo. La tercera profecía de Balaam representa el clímax de su visión espiritual y el momento de su mayor traición potencial. Ya no buscó encantamientos, simplemente miró el campamento de Israel y dejó que el Espíritu de Dios fluyera. Describió a Israel con imágenes de una belleza exuberante, como jardines junto a ríos, como aloes plantados por Jehová. Pero luego su visión se proyectó hacia el futuro distante, hacia la estrella de Jacob y el cetro de Israel. Esta es una de las profecías mesiánicas más claras del Pentateuco, prediciendo no solo la victoria política de Israel sobre sus vecinos, sino la venida de un rey eterno que gobernaría sobre todas las naciones. Que estas palabras salieran de un hombre tan comprometido con el mal es uno de los grandes misterios de la providencia divina. Balac, al escuchar que sus propios enemigos serían los soberanos del futuro, despidió a Balaam con furia. En este punto, Balaam podría haberse ido a su casa y buscar el perdón de Dios. Pero en lugar de eso, en un último acto de maldad calculado, entregó a Balac la llave para destruir a Israel. Si no puedes maldecirlos, sedúcelos. Este es el error de Balaam que el Nuevo Testamento denuncia. Usar el conocimiento de Dios para destruir al pueblo de Dios por amor al lucro. La transición de la bendición profética a la sugerencia de la prostitución ritual en Baal Peor muestra la profundidad de la depravación a la que puede llegar un hombre que ha rechazado la luz después de haberla visto. El episodio de Baal Peor es el capítulo más oscuro de esta historia, donde el consejo de Balaam se materializa en una tragedia nacional para Israel. El pecado de la idolatría unido a la inmoralidad sexual fue una herida profunda en el corazón de la nación. Las mujeres de Moab y Madián no vinieron con espadas, sino con invitaciones a banquetes y cultos orgiásticos. Muchos hombres de Israel, olvidando la ley del Sinaí y los milagros del desierto, se dejaron arrastrar por el placer momentáneo. La plaga que Dios envió como juicio fue una respuesta necesaria para purificar a la nación antes de entrar en la tierra prometida. La intervención de Fineis, el sacerdote que atravesó con una lanza a la pareja insolente, fue el acto que detuvo la mortandad, pero el costo fue altísimo. 24,000 vidas se perdieron debido al consejo de un solo hombre que conocía los secretos de Dios, pero amaba los tesoros de los hombres. Esta parte de la historia nos enseña que el mayor peligro para el pueblo de Dios no es la persecución externa, sino la asimilación cultural y la transgresión interna. Balaam sabía esto perfectamente. Sabía que Dios es celoso y que no compartiría su gloria con los ídolos.
Al incitar a Israel al pecado, Balaam estaba intentando forzar a Dios a maldecir a su propia gente. Fue el acto de sabotaje espiritual más grande de la antigüedad y selló el destino eterno de Balaam como el prototipo del falso profeta y el engañador. El juicio final de Balaam ocurrió en el contexto de una guerra santa. Dios no permitió que el autor intelectual de la caída de su pueblo escapara impune. Cuando Israel marchó contra Madián por orden divina, no fue solo una batalla por territorio, sino un acto de justicia por lo sucedido en Peor. Balaam, que se encontraba todavía entre los madianitas, probablemente esperando cobrar el resto de su recompensa, fue alcanzado por la espada de los hijos de Israel. Su muerte fue violenta y sin honor, un final abrupto para alguien que había hablado palabras de vida eterna. La Biblia registra su muerte con una sobriedad cortante. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. No hubo lamentos, no hubo monumentos. El hombre que deseó morir como los justos murió como un conspirador. Su historia termina en un campo de batalla lleno de sangre, lejos de su hogar en Petor, demostrando que al final nadie puede burlarse de Dios. Lo que un hombre siembra, eso cosecha. Balaam sembró confusión y muerte, y la muerte lo encontró. Su vida es un espejo donde debemos mirarnos. ¿Estamos usando nuestros talentos para construir el reino de Dios o para negociar con nuestros propios intereses? El fin de Balaam es la respuesta de Dios a todos aquellos que creen que pueden jugar con lo sagrado sin enfrentar las consecuencias. A través de los siglos, la figura de Balaam ha sido analizada por teólogos y narradores como el ejemplo máximo de la conciencia cauterizada. Lo que hace su historia tan impactante no es solo el milagro de la burra, sino el hecho de que el milagro no lo cambió. Esto nos confronta con una verdad incómoda. Los milagros externos no pueden sustituir la transformación interna. Balaam escuchó a un animal hablar, vio a un ángel de gloria y proclamó profecías mesiánicas. Y aún así, su corazón permaneció atado a la codicia. Esto nos advierte sobre el peligro de buscar experiencias sobrenaturales sin buscar una vida de santidad. La burra, en su simplicidad, cumplió su propósito y salvó la vida de su amo. Balaam, en su complejidad y sabiduría, falló en su propósito y perdió su alma. El contraste es absoluto. La presencia del ángel en el camino sigue siendo una metáfora poderosa para nuestra vida diaria. Dios a menudo pone obstáculos en nuestros proyectos personales, no porque nos odie, sino porque esos proyectos nos llevarán a una espada que no podemos ver. La sabiduría consiste en reconocer cuando nuestra burra se detiene y, en lugar de golpearla, postrarnos y preguntar qué es lo que Dios está tratando de decirnos en el silencio del camino. En conclusión, la historia de Balaam, Balak y la burra que habló es un drama cósmico que nos recuerda que la soberanía de Dios es el muro definitivo que protege al creyente. Ninguna fuerza política, ningún poder espiritual oscuro y ninguna traición interna pueden anular las promesas que Dios ha hecho a sus hijos. Balaam intentó todas las formas posibles de torcer la voluntad divina, pero terminó siendo un megáfono de la bendición de Dios. La burra permanece en la memoria bíblica como el símbolo de la humildad que ve lo que el orgullo ignora. Al cerrar este relato, debemos recordar que Dios todavía habla hoy, a veces a través de su palabra, a veces a través de las circunstancias, y a veces a través de los mensajeros más humildes e inesperados. La estrella de Jacob, que Balaam vio desde lejos, ha salido ya en la persona de Jesucristo, el Rey que no puede ser maldecido y cuya victoria es segura. Que nuestra vida no sea como la de Balaam, llena de visiones pero vacía de obediencia, sino como la de aquellos que al ver la luz de Dios caminan hacia ella con integridad y temor. La historia de la burra que habló por Dios es, en última instancia, una historia sobre la misericordia de un Dios que hace todo lo posible para detenernos en nuestro camino hacia la perdición, dándonos siempre una oportunidad para volver atrás antes de que la espada de la justicia tenga que caer. Hemos recorrido los montes de Moab y escuchado el eco de una voz que desafió las leyes de la naturaleza para advertir a un corazón obstinado. La lección de Balaam es clara. No hay tesoro en la tierra que valga el sacrificio de nuestra integridad ante Dios. Esta historia nos enseña que Dios nos ama lo suficiente como para ponernos obstáculos en el camino cuando nos dirigimos hacia el abismo, y que la verdadera sabiduría consiste en tener los ojos abiertos a su presencia, no en las alturas de la fama, sino en la humildad de la obediencia diaria.
Si has llegado hasta aquí y Dios ha tocado tu corazón a través de esta narración épica, escribe en los comentarios: Señor, guíame por el camino de la rectitud. No permitas que la ambición ciegue tus ojos a los ángeles que Dios pone en tu camino para protegerte. Si este video ha edificado tu fe y te ha dado una nueva perspectiva sobre la soberanía divina, te invito a que te suscribas al canal, le des un me gusta y compartas esta historia con alguien que necesite recordar que Dios tiene el control absoluto sobre cualquier maldición o plan del enemigo. Al final, solo lo que se hace para Dios permanece. Te recomiendo ver el video que aparece ahora mismo en pantalla para seguir profundizando en las maravillas de la palabra de Dios. Que la bendición del Altísimo, que Balaam no pudo revertir, esté sobre ti y tu familia hoy y siempre. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga grandemente.